Hola a todas, hola a todos. Vamos a continuar con la clase de la teoría del aspa. Esta es la parte tercera. Hemos tenido dos clases anteriores, la parte 1, parte 2, donde vamos a hacer un rápido resumen de lo que hemos visto para poder continuar. ¿Qué hemos visto en la parte 1 y 2? La teoría del aspa como un medio para interpretar un posible desequilibrio corporal y entre las 4 partes que vamos a estudiar tener las formas de evaluación y las formas de tratamiento que podría utilizar para restaurar el equilibrio en un cuerpo si es que se ha perdido. Para ello nos servimos de la observación del cuerpo, la posición anatómica, visión anterior, visión posterior, visión lateral. ¿Para qué? Partiendo de una idea de simetría, descubrir en qué partes del cuerpo se pueden dar asimetrías y si pueden tener relación con un desequilibrio en aspa. También hemos visto la X en el cuerpo, que es la base de la teoría del aspa, que incluye las 4 extremidades, las superiores con los brazos elevados hacia el cielo, las inferiores ligeramente separadas, y si hacemos una línea entre el brazo izquierdo, pierna derecha, entre brazo derecho, pierna izquierda, comprobaremos que donde se cruza la X es una región importante del cuerpo que en japonés se llama koshi, y es la cadera. También hemos estudiado la forma correcta de andar, la forma correcta de lanzar un objeto, recogerlo, diferentes formas de usar el cuerpo, porque el uso del cuerpo en la vida cotidiana es una de las formas en que nos desequilibramos, bien por tener una lateralidad de persona diestra, una lateralidad de persona zurda, que hace que utilicemos más una región del cuerpo que otro para las necesidades de la vida cotidiana. A partir de ahí hemos visto los hábitos posturales que pueden desequilibrar a esa X en el cuerpo y que le llamamos hábitos posturales erróneos, desde cómo coger peso, cómo coger a un bebé, una mochila, diferentes formas que hemos visto de cómo utilizar el cuerpo, porque todo esto lo tenemos que tener en cuenta si nos viene a visitar un joven, una persona adulta, una persona mayor. Tenemos que tener en cuenta cómo se mueve en la vida. Y por último hemos visto la forma de presionar con shiatsu en postura básica, teniendo la idea de la teoría del aspa, cómo las fuerzas desde un lado de un cuerpo hacia el otro, donde cae el peso del cuerpo para hacer la presión de shiatsu, cómo se van conectando esas fuerzas. ¿Qué vamos a ver en la parte tercera? Ya la teoría del aspa como un complemento al shiatsu para evaluación y tratamiento. Compararemos también la teoría del aspa con 2 enfoques terapéuticos, sobre todo para no confundirlos. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la teoría del aspa y las zonas reflejas? Sabéis que en nuestro cuerpo hay muchas zonas reflejas o escuelas que trabajan reflexológicamente. Entonces, ¿qué se diferencia con el aspa? Sobre todo por supuesto que vamos a ver que podemos utilizarlas ambas como complemento, pero sin confundirlas, sabiendo en qué se basa una, en qué se basa la otra. Y también comparar la teoría del aspa con el eje anterior-posterior del cuerpo, que es otra forma de tratamiento de reequilibrio. También vamos a estudiar el aspa en el plano del sistema músculo-esquelético,
que hay diferentes niveles según el plano del cuerpo, sea frontal, sea sagital, sea transversal. Vamos a aplicar diferentes formas en el nivel, por ejemplo, muscular, de la aplicación de la teoría del aspa. También vamos a ver la aplicación de la teoría del aspa en el nivel articular. Por ejemplo, aquí vemos un dibujo donde se van haciendo unos movimientos en zigzag. Vamos a estudiarlos porque este mapa nos puede servir, según la dolencia que nos traiga una persona, cómo podríamos de alguna manera actuar de manera no directa, sino de manera conexión aspa. Vamos a ver también los niveles de aplicación del aspa en los estiramientos. Y después, ¿qué información básica tengo que tener para aplicar un tratamiento en aspa? Y vamos a finalizar la tercera parte con una visión posterior del cuerpo y con un ejemplo que pasa en bastante gente de el esguince del tobillo. Así que vamos a ello. Para un terapeuta de Shiatsu, la teoría del aspa la tenemos que considerar como una herramienta que nos sirve para evaluación y después para tratamiento. También la teoría del aspa nos puede ayudar a optimizar la eficacia de la recuperación de un paciente en un plazo menor. Uno podría hacer ciertas prácticas de aplicar un tratamiento de solo shiatsu o aplicar un tratamiento de shiatsu en el que incluyo ciertas técnicas ya de tratamiento de aspa y comprobar las diferentes respuestas que se producen. Evidentemente las dos funcionarán, pero posiblemente una lleve más tiempo y la otra optimice ese tiempo. Cuando por excesiva, otra forma también que hay que recordar cómo puedo utilizar el aspa, y que lo hemos visto en la parte 1 y la parte 2, es cuando una articulación, vamos a poner el caso de una muñeca izquierda, tengo dolor o está inflamada a raíz de una caída o una limitación quirúrgica, nosotros disponemos de esta técnica para trabajar las articulaciones que conectan con ella en la teoría del aspa y de una manera indirecta o distal, podríamos decir, ayudar a la recuperación de esa articulación afectada. Y por último, la teoría del aspa puede complementarse con otros enfoques terapéuticos como vamos a ver ahora para estudiarlos y diferenciarlos. La teoría del aspa y las zonas reflejas. Aquí vemos en la imagen, la zona de la derecha, la médula espinal, que a ambos lados salen sus raíces nerviosas, cada una con su función, y vemos como las fibras vegetativas terminan en una misma región nerviosa que tiene influencia en diferentes tejidos de nuestro cuerpo u órganos. Vamos a ver aquí el ejemplo del pulmón. Nosotros en el nivel 1 del Shiatsu Namikoshi hemos aprendido que el Shiatsu Namikoshi se basa, una de sus teorías se basa en la teoría de los reflejos viscerocutáneos. La palabra me lo está diciendo, que alguna función visceral orgánica se puede reflejar en zonas cutáneas de nuestro cuerpo. Pero aquí vemos también que no solo se refleja en zonas cutáneas o subcutáneas, sino que también se refleja en la fibra muscular. De ahí podemos inferir que un órgano, en este caso, como vemos en el ejemplo, el pulmón, los pulmones, se pueden relacionar no solo con una región subcutánea o cutánea, sino también con determinados músculos. ¿Cómo se relacionan? Los reflejos viscerocutáneos son zonas
de nuestra piel que se vuelven hipersensibles o incluso con molestias o dolor y no sabemos la causa. Entonces, una posible causa es que a través de la conexión que vemos aquí en la imagen del nervio que va al pulmón, también tiene una conexión con una zona de la piel y con un músculo. Entonces, si los pulmones tienen alguna disfunción, o nosotros decimos se vuelve como un semáforo de algo que no ha llegado a ser una enfermedad, pero puede ser una afectación, la región cutánea se puede volver hipersensible y el músculo relacionado puede tener una cierta disfunción a nivel de fuerza o de tonicidad. Entonces, este sería el concepto de los reflejos viscerocutáneos que nosotros tenemos que diferenciar de la teoría del ASPA, que siempre vamos a pensar como una X que atraviesa diferentes planos. También dentro de las zonas reflejas existen diferentes partes de nuestro cuerpo que le podemos llamar un microsistema, donde se refleja todo el macrosistema del cuerpo. Aquí vemos una oreja, tenemos una escuela técnica que viene de la medicina tradicional china, que es la auriculopuntura o auriculoterapia, que a través de la experiencia empírica descubrieron que cuando un órgano, esto está en libros de hace aproximadamente unos 2500 años, ya había algunos dibujos de una oreja con puntos de órganos, sobre todo, que ellos descubrieron que cuando el órgano estaba enfermo o no funcionaba bien, en la zona de la oreja, una determinada región muy pequeña se volvía hipersensible y que trabajando ese punto hipersensible de la oreja podía ayudar en la recuperación del órgano si no era algo excesivamente grave. Entonces, en las terapias reflejas como la auriculoterapia no solo se reflejan los órganos, se refleja el sistema musculoesquelético, se refleja el sistema endocrino y no solo trabaja la auriculoterapia con el cuerpo físico, sino que trabaja también con el Shen, con nuestro psiquismo. Aquí cerca del lóbulo vemos una zona psíquica, quiere decir que podemos trabajar también en la auriculoterapia para el equilibrio de los estados mentales, emocionales de la persona. Pero también hay otras terapias reflexológicas muy conocidas, como la reflexología podal, donde vemos todo el mapa de órganos y vísceras y que a nosotros como terapeutas de Shiatsu nos puede servir para hacer comprobaciones, incluso presiones y comprobaciones de si el estómago, si los pulmones en esta región están doloridos o hipersensibles. También tenemos una reflexología facial, donde los órganos y las vísceras se reflejan y que podemos utilizarlo como evaluación. Quiere decir que si yo tengo un conocimiento básico de estos mapas, el mismo órgano lo puedo comprobar en la oreja, en la planta de los pies o en la cara. Y imaginemos que 2 o los 3 me dan hipersensible, ya es una posibilidad de comprobación de un alto porcentaje de que ese órgano puede estar pidiendo ayuda y afectado. Menos conocido también, pero también es un mapa que se usa en la naturopatía y que es la iridiología. Fijaros cómo se refleja todo el cuerpo. En los exteriores, en el iris, por supuesto, se observa. En los exteriores de ambos dibujos vemos regiones del cuerpo, órganos, vísceras, la zona, digamos, de Koshi, lo vemos aquí abajo en el punto 5, en el punto 7, columna vertebral, según vamos ascendiendo, donde también se puede utilizar como evaluación del estado del cuerpo. Entonces, estamos estudiando teoría del ASPA,
hemos visto un enfoque complementario a la teoría del ASPA, que son las zonas reflejas, y cuando no se consideran las zonas reflejas, no se consideran en ASPA, por ejemplo, cuando están en un mismo lado. Siempre tenemos que pensar nosotros en la X, ¿no?, que hemos imaginado de la posición corporal, del cuerpo elevado, las extremidades superiores elevadas hacia el cielo, las piernas ligeramente abiertas, y en zonas intermedias o microzonas siempre se tiene que producir esa X. Vamos a poner un ejemplo. Un dolor en la región interescapular derecha. Consideraríamos una técnica en ASPA si trabajo la zona lumbar izquierda. Quiere decir que tengo un plano inclinado que atraviesa la columna, ¿no? Y no se consideraría ASPA si el dolor interescapular derecho lo trabajo con la región lumbar del mismo lado, en ese caso derecho. Otro ejemplo, la región interescapular derecha, como antes tiene dolor, no se consideraría ASPA si trabajo la región interescapular izquierda, porque no se produce esa cruz, esa X que decimos, entre la región interescapular derecha e izquierda. En cambio, si tengo dolor en la región interescapular derecha, sí podría considerar ASPA trabajar la región cervical posterior izquierda. Estos son ejemplos para nosotros diferenciar zonas reflejas y zonas de aspas. La siguiente técnica que vamos a ver le llamamos técnica del eje anterior-posterior, que se da en el tronco. Y esta se refiere a puntos, no a regiones, sino a puntos que yo voy a trabajar tanto por delante como por detrás. Entonces, generalmente, vemos aquí, generalmente se trabaja primero la región ventral o posterior y luego la anterior. Aquí vemos, por ejemplo, una relación, vamos a ir desde las líneas superiores a las inferiores, una relación de la región interescapular con la región deltopectoral, una relación de la región dorsal medio-baja con la región de costilla-tórax, una relación de la región lumbar con la zona del vientre bajo de ombligos hacia abajo, una relación del sacro, por ejemplo, con la región inferior lumbar, acercándose a la sínfisis del pubis, y una relación de la zona posterior glútea con ya la zona de sínfisis del pubis, pero se refiere a puntos. Entonces aquí, como decía antes, no se da una X, estamos en un plano horizontal, pero son técnicas que, como vamos a ver, las podemos utilizar. En algunos casos hablaremos de región de continuidad, y que las introducimos también en la zona del aspa. Una región de continuidad, por ejemplo, podríamos llamar, tengo un dolor lumbar en la región derecha y voy a trabajar inicialmente la región del glúteo derecho, porque el glúteo le llamamos, está en zona de continuidad con la región lumbar, y todos los músculos del glúteo están encadenados con los músculos espinales lumbares y el cuadrado lumbar. Entonces es una técnica que hablaremos de la región de continuidad y que aplicaremos. Antes de continuar y empezar a estudiar
la aplicación de la teoría del ASPA en el plano muscular, en el nivel, muscular, vamos a recordar los planos anatómicos. Tenemos el plano sagital, porque esto nos va a servir para aplicar de 4 formas diferentes el ASPA en el nivel muscular. Tenemos el plano sagital, línea media anatómica, que parte en 2 el cuerpo. Luego tenemos el plano transversal, que a nivel, en este caso, del abdomen, del ombligo, hace un corte del tronco que lo separa de la extremidad inferior. Y luego tenemos el plano frontal, que según avanza nos divide también el cuerpo, viéndolo desde delante. Estos planos son importantes porque ahora vamos a ver 4 formas de aplicación del ASPA al nivel muscular. Separados por el plano sagital y transversal sería el primer ejemplo. Como aquí estamos viendo la región interescapular derecha y la región lumbar izquierda. Quiere decir que el punto 4 de esta imagen y el punto 3 de esta imagen tienen una relación en ASPA. En cambio, el punto 4 y el punto 1 no tienen una relación de ASPA y tampoco el punto 4 con el punto 2. O sea que en el plano de la columna vertebral vemos que hacemos un movimiento en X, un movimiento oblicuo. El punto 2 sí tendría una relación en ASPA con el punto 1. Esta es una forma de empezar a estudiar la aplicación al nivel muscular del ASPA. Quiere decir que si el punto 4 que está en rojo tengo un dolor, siempre será mejor empezar a trabajar el punto 3, porque es su conexión en ASPA. La segunda forma, están separadas por el plano frontal y sagital. Aquí comparamos la región inguinal con la región sacroiliaca o del músculo piramidal, que hay una relación de ASPA entre ellos. Como veremos en la parte 4 de tratamientos, si hay dolor en la región inguinal, tendremos muy en cuenta el músculo piramidal, que incluso está relacionado con el músculo psoas. En el tercer ejemplo, es un ejemplo de la extremidad inferior, donde están implicados los planos frontal y transversal. Hay una relación en ASPA entre la zona sural posterior, donde están los músculos gemelos, gastrocnemio, y el cuádriceps, que también lo analizaremos, qué sucede con cada región cuando andamos. Cuando flexiono la pierna, el femoral anterior se contrae. En cambio, los músculos gemelos de esa misma pierna se relajan. Eso es un análisis que haremos de cómo utilizamos el cuerpo. Y por último, forma de ASPA a nivel muscular, tenemos implicados los 3 planos, el sagital, el frontal y el transversal. Por ejemplo, si hay una molestia en la zona occipital del lado derecho, tendremos en cuenta la región external del músculo esternocleidomastoideo del otro lado. Quiere decir que aquí atravesaremos los 3 planos. Estos 4 planos es importante estudiarlos para tener una idea luego de cómo puedo utilizar el ASPA a nivel muscular. Ahora pasamos a la siguiente fase, formas de aplicación de la teoría del ASPA al nivel articulares. Sabéis que todo
nuestro cuerpo está interconectado al nivel de fascias, está interconectado al nivel de músculos y también está interconectado a nivel articular. Si las articulaciones están en un nivel de movilidad óptimo, casi no hacemos un gasto excesivo de energía. En cambio, cuando una articulación tiene una alteración, hay otras, alteración funcional, que no puede realizar el movimiento, hay otras que tienen que asumir ese desequilibrio y con el tiempo se pueden ver afectadas o acusar dolor. Aquí vemos, por ejemplo, en la imagen, siempre nosotros en el Shiatsu aprendemos, que es una base de la teoría del Sotai, que es observar el cuerpo desde la extremidad inferior, desde la articulación más lejana de la cabeza hacia arriba. Quiere decir que siempre observaremos tobillos, rodillas, articulación coxofemoral, columna vertebral, así todas las articulaciones hasta llegar a la cabeza. Aquí vemos las conexiones que hay en el funcionamiento a nivel articular y, por ejemplo, vemos como el tobillo al final tiene una relación lejana con la región occipital izquierda o cervical posterior derecha. Así que ya tenemos una idea que si una persona pudiera traer una dolencia de la región cervical posterior, puedo empezar o hacer algún tipo de tratamiento en su articulación aspa más lejana, que es el tobillo, en este caso el izquierdo. Esta sería la forma de aplicación básica articular de la teoría del aspa. Bueno, vamos a continuar. Niveles de aplicación de la teoría del aspa. Tenemos tres formas de aplicar o clasificar la aplicación de la teoría del aspa. Una es macro, ya me lo dice el nombre, el macro, voy a implicar grandes extensiones, sino todo el cuerpo, que atraviesan la región del hara o koshi. Después tenemos un nivel intermedio, que vamos a ver ahora, y un micro, que sería una actuación más local. En el nivel macro, como os decía, está implicado el centro del cuerpo. Vemos aquí una línea roja entre la extremidad inferior izquierda y la derecha, que atraviesa el centro del cuerpo, y vamos a implicarlo en todo el movimiento o tratamiento que hagamos. Entonces diríamos que es un tratamiento macro. El intermedio se diferencia del macro, que actúa en la zona inferior a nivel de extremidades o en la zona superior sin tener que implicar a todo el cuerpo, pero sigue teniendo en cuenta al centro, koshi o hara, como zona de equilibrio. Aquí vemos haciendo un movimiento de tracción de la extremidad inferior derecha en dirección hacia koshi. Quiere decir que trabajo una extremidad y me detengo en el centro del hara o koshi. Y la aplicación a nivel micro se da con carácter local en una región determinada de un miembro concreto del cuerpo. Aquí vemos la extremidad inferior, como la región sural lateral se comunica en aspa con la región femoral medial y como la sural medial se comunica con la región lateral. Siempre tendré en cuenta, entonces, si una región sural lateral, en este caso de la pierna derecha, que sería el tibial anterior, toda esa región está dolorida o con mucha tensión, puedo comprobar también o empezar por la región femoral
medial. Los mismos niveles macro, intermedio y micro lo podemos aplicar en los estiramientos. En el nivel macro, el mismo principio. Cuando hago un estiramiento, tendré en cuenta que atraviesa el jara para llegar a la otra región, conexión aspa. Aquí vemos dos ejemplos, una tracción de la pierna derecha que llega hasta el hombro y extremidad superior izquierda, o un estiramiento de la extremidad superior derecha para atravesar el jara y llegar hasta el tobillo. Son formas de aplicar un estiramiento con el concepto macro. El concepto intermedio, exactamente igual como lo hemos visto, estiramos una articulación hacia el centro, sin atravesarlo. Aquí vemos un estiramiento de la extremidad inferior derecha y también de la extremidad superior derecha hacia el jara, hacia el centro. Y un estiramiento macro, como hacemos el estiramiento en Namikoshi del tendón de Aquiles, no interviene el centro del cuerpo, no se cruza a través de él, y está limitado, digamos, a una región específica para producir el estiramiento. Tenemos tres niveles, el nivel macro, el nivel intermedio y el nivel micro. Continuamos. Ya tenemos la idea del nivel macro, al nivel de estiramientos y al nivel de aplicación osteomuscular, nivel intermedio y nivel micro. ¿Qué información básica tengo que tener para aplicar un tratamiento de NASPA? Bueno, lo básico es la interrogación relacionada con el cuerpo, por supuesto, ¿no? ¿Por qué viene? ¿Cómo ha sucedido? Un movimiento o mucho tiempo sentado, desde cuándo, si fue ayer u hoy es más agudo, si ya es de mucho tiempo es más crónico, si la persona es diestra o zurdo, porque utiliza más esa parte del cuerpo, y yo compararé luego, por ejemplo, los niveles paravertebrales. La profesión, sobre todo para saber si está mucho tiempo sentado, mucho tiempo de pie, si practica deportes, todo lo que tenga que ver con hábitos del cuerpo, porque estas son importantes para comprender las compensaciones que se pueden crear en el cuerpo. Luego de la interrogación, nosotros nos servimos de los movimientos de la columna vertebral, le llamamos los 8 movimientos, pero en realidad donde nosotros vemos podemos evaluar la elasticidad del movimiento, son 6 movimientos que son la flexión, la extensión, la lateralización y la rotación. ¿Para qué? Siempre, como decíamos, en el Shiatsu intentamos comparar simetrías con asimetrías. Tengo que saber cuántos grados se considera una flexión correcta, una extensión, tal, y muchas veces vas a comprobar que la persona puede rotar bien a un lado y hacia el otro tiene mucha limitación. A partir de ahí estudiaremos qué cadenas musculares pueden estar implicadas en la limitación y poder trabajar incluso con ellas con la teoría del ASPA. Muy bien, también una información básica, que voy a tener en cuenta en el tratamiento del ASPA es en función de la teoría Kyojitsu. La teoría Kyojitsu la empezamos a estudiar en el nivel 2, se perfecciona en el nivel 3, pero como básico, tengo que saber que Jitsu es superficial, es agudo o plenitud. En cambio, Kyo es vacío, profundo o crónico. Entonces hay una regla que siempre tenemos que tener en cuenta en el Shiatsu, que siempre trabajaremos primero las zonas Kyo,
o crónicas, y por último las zonas jitsu, porque la zona jitsu, al ser aguda, puede tener algún proceso inflamatorio, y sabéis que no es bueno ni estirar ni presionar cuando una zona puede estar muy irritada o inflamado. Lo jitsu siempre es superficial y en las imágenes está puesto en rojo y de acceso más fácil. En cambio, cuando el jitsu no se trata y pasa tiempo, se esconde dejando la zona superficial y se vuelve kyo, que aquí tenemos en azul los kyo. Trabajando el kyo permitimos que el jitsu salga a la superficie y de esa forma podemos ayudar al desequilibrio. Esto es un avance un poquitito, porque nosotros también tenemos que estudiar un poquito más desarrollado el concepto de Kyojitsu, pero aquí lo tendremos en base que nunca una zona aguda, una zona que pueda estar inflamada, trabajaremos, sino que buscaremos su Kyo para empezar a trabajar y como último haremos la zona Jitsu. Información básica para aplicar el tratamiento en ASPA. Hemos visto primero la interrogación, la observación, tener una idea básica del Jitsu y el Kyo, y también el tratamiento se hará en función de la edad del paciente. Entonces, con personas mayores o con poca vitalidad. En la imagen de abajo, toma un instante para ver qué te produce, ¿no? La mirada de esta señora. A mí como mínimo, lo primero, alguna preocupación tiene. No sabemos si tiene algún dolor físico o es más una preocupación por alguna situación que puede estar atravesando. Pero sabemos que el ciclo vital en general es diferente. Un bebé, un niño, una niña en desarrollo, un joven, adulto mayor o anciano. Aquí recomendamos que en las personas mayores o con poca vitalidad se utilice más el parámetro micro. A recordar que hemos hablado macro, intermedio, micro. Recomendamos utilizar más el parámetro micro, ya que las compensaciones que se realizan sobre las musculaturas, sobre todo las más próximas, han agotado. Y mucha gente mayor puede tener las cadenas musculares más débiles, y se ha concentrado más la musculatura cerca del hueso. Son antiguas, están muy profundas y escondidas. Entonces los estímulos fuertes debemos evitarlos, porque la energía de la persona, al tener poca vitalidad, sabéis que tenemos que trabajar hacer que la sesión dure menos tiempo. Quiere decir que casi es mejor que venga 2 veces a la semana 30 minutos que hacerle 1 hora de sesión, y el estímulo puede ser profundo, pero también tiene que tener su suavidad. Decimos personas mayores o con poca vitalidad, pero vamos a comparar la siguiente imagen. Fijaros la cara de este hombre, el hombre mayor, y fijaros que está practicando algo que hace que las cápsulas suprarrenales liberen adrenalina a tope, pero lo vemos a un hombre con una sonrisa que nos da una imagen muy contraria a la de la señora anterior. Aquí vemos a un hombre también mayor, pero con mucha vitalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre las recomendaciones que hagamos no son normas absolutas. Hay gente mayor de 80 años que tienen una vitalidad y una tonicidad muscular envidiable. Entonces con esa gente podremos trabajar tranquilamente.
Quiero decir que tenemos que adaptar el tratamiento, no solo en función de la edad del paciente, sino de su vitalidad, de su estado muscular, de todo su estado general. Porque vamos a ver que se dan casos, como os digo, de gente mayor con una vitalidad altísima y de gente joven con una vitalidad baja. Continuamos. En personas jóvenes o con vitalidad, el tratamiento que vayamos a hacer se basa más en parámetros macro. Porque la estructura muscular de una persona joven, si no tiene una enfermedad muy seria, es fuerte, su cuerpo tiene energía, aunque no haya hecho gimnasio, la musculatura tiene forma, tiene masa, y las contracturas son más jitsu, o sea que podemos, el tratamiento macro, podemos aplicarlo de una forma muy óptima para la gente jóvenes o con vitalidad. Y aquí pongo de nuevo el mismo ejemplo. Hay jóvenes que tienen poca vitalidad, y sobre todo vivimos en una época de un nivel de estrés, un nivel de estar expuestos a todos los estímulos externos, sean tecnologías, sea información al instante, sea inseguridad que se puede estar viviendo en cada época. Hay jóvenes que tienen poca vitalidad. Entonces, a esos jóvenes que yo encuentre con poca vitalidad, no le aplicaré el tratamiento macro, sino que me adaptaré al nivel de vitalidad de la persona. Tú incluso puedes utilizar como ejemplo, yo lo hago, cuando viene una persona, le pregunto al nivel de su estrés, que me diga de 0 a 10 cómo se encuentra. 0 es, como vemos aquí en la foto, a punto de dormirse y caerse, poca o nada de energía, y 10, una persona con muchísima energía. Tampoco el 10 os creáis que es el óptimo, porque puede ser una persona que tiene mucha energía pero está viviendo a tope y quemándola. Entonces, esa forma que le llamamos escala de valoración subjetiva nos puede servir para empezar a ver cómo podemos desarrollar el tratamiento. Ya para finalizar esta tercera parte, vemos aquí lo que consideramos un reparto de fuerzas equilibrados a nivel articular en el cuerpo. Todas estas articulaciones tienen una relación, así que si hay un problema de la rodilla, comprobaré cómo están estas regiones. Si hay un problema lumbar glúteo, comprobaré, por ejemplo, su interescapular que está del otro lado, o la región cervical posterior que está en su mismo lado, o la región occipital que está en su lado contrario, como si fuera un zigzag. Y para finalizar, vamos a poner un ejemplo de una persona que ha tenido un esguince de tobillo y no se lo ha curado bien, no se lo ha tratado bien. Mucha gente ha tenido esguinces de tobillos que no ha sido tratado bien. Entonces, si mis sensores funcionan bien en todo mi cuerpo, lo normal es que una persona quiera evitar el dolor o la molestia. Vamos a suponer que es el tobillo izquierdo el que tiene un esguince mal curado. Entonces lo lógico es que en su vida cotidiana, cuando esté de pie, desplace el eje, como vemos aquí, que tendría que estar en el centro, en la línea media anatómica, lo desplace a la extremidad inferior derecha, sobrecargando rodilla, sobrecargando la región lumbar derecha y del glúteo, y compensando con la región interescapular izquierda, cervical derecha y occipital izquierda. Quiere decir que en una persona que tenga un esguince mal curado
izquierdo, su tobillo derecho también estará muy tenso porque soporta igual un 70, un 80% o un 90% cuando tendría que soportar el 50%, ¿no? Entonces esto nos da una idea de cómo se desplaza el eje del equilibrio del cuerpo y se pueden producir desequilibrios en forma de aspa. Bueno, este es el final de la tercera parte, que espero que os sirva, para el estudio teórico, mirarlo varias veces, porque la parte de la teoría del aspa, parte 4, ya entraremos en cómo aplicar ya tratamientos. Tratamientos macros, tratamientos intermedios, tratamientos micro en las diferentes partes del cuerpo, pero siempre es muy importante que el concepto teórico lo tengas asimilado para después puedas ir aplicando el tratamiento en la práctica, la teoría del aspa, que es una teoría muy interesante. Bueno, espero que te haya servido la clase y te deseo que estés bien, tanto tú como tu familia, y que pases un buen día, tarde o noche. Chao.